Este capítulo muestra el papel que juegan los sensores en los vehículos, sirviéndose primero del sistema de protección para los ocupantes Pre-Safe como ejemplo. A continuación, se expone el modo de trabajo básico de los sensores mediante otro ejemplo. Los seres vivos, como este gato, captan su entorno y su propio comportamiento a través de los sentidos, lo que les permite reaccionar adecuadamente en cualquier situación. En el vehículo, los sensores asumen esta función. Al igual que los sentidos, son capaces de captar el entorno y los estados de funcionamiento del vehículo. Partiendo de la información captada, las unidades de control deducen las acciones apropiadas. Un ejemplo de la compleja interacción de los sensores es el sistema de protección para los ocupantes Pre-Safe. Este sistema utiliza los datos del vehículo y activa preventivamente los sistemas de protección del mismo en situaciones de peligro. Así, por ejemplo, optimiza la posición de asiento de los ocupantes mediante los asientos de confort y el sistema de retención. Esto es posible gracias a la interconexión de los sistemas de seguridad activa y pasiva, lo que facilita al vehículo valorar situaciones complejas. ¿Cuál es la función básica de los sensores? Vea un ejemplo antes de responder a esta pregunta. Un sensor de temperatura capta la temperatura del líquido refrigerante. Está integrado por un termorresistor por el que fluye corriente eléctrica. Al variar la temperatura del líquido refrigerante, varía a su vez el valor de resistencia del sensor. A partir de ahí, la electrónica de evaluación de la unidad de control calcula la temperatura del líquido refrigerante. La información se visualiza en el cuadro de instrumentos y produce, por ejemplo, una intervención en la regulación del ventilador. El ejemplo de la página precedente le ha proporcionado una noción de la función básica de los sensores. Consiste en convertir una magnitud de medición física o química en señales eléctricas. He aquí un breve resumen del capítulo. En el ejemplo del sistema de protección para los ocupantes Pre-Safe, ha podido comprobar la importancia clave de los sensores en los vehículos. Mediante el sensor de temperatura del líquido refrigerante, ha conocido además el modo de trabajo básico de los sensores. Consiste en captar las magnitudes de medición físicas o químicas y convertirlas en señales eléctricas que a continuación se transmiten a la evaluación electrónica. Para determinar la temperatura del aire y de los líquidos en el vehículo, se emplean materiales sensores cuya resistencia eléctrica varía con el calor. La mayoría de estos sensores son resistencias NTC, como es el caso del sensor de temperatura del líquido refrigerante, del sensor de temperatura del aire de sobrealimentación y de diferentes sensores térmicos del aire acondicionado. Contemple aquí el sensor de temperatura del líquido refrigerante. El sensor consta de un material semiconductor que posee un coeficiente de temperatura negativo. Esto significa que la resistencia del sensor desciende a medida que la temperatura aumenta. Por eso, las resistencias también se denominan termistores. El descenso de la resistencia al aumentar la temperatura se debe a que también aumenta la liberación de electrones de las uniones de átomos. Compruebe lo que ocurre al variar la llama. Haga clic en los niveles de regulación de la llama y observe la correspondiente evolución de la resistencia en el diagrama. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor será el número de electrones libres a disposición del flujo de corriente, lo que incrementa la conductividad del material. El valor descendente de resistencia es captado por la unidad de control y convertido en el valor de temperatura correspondiente. No es posible emplear resistencias NTC a temperaturas muy elevadas, ya que de lo contrario se destruirían las estructuras semiconductoras. En su lugar se emplean resistencias PTC con un coeficiente de temperatura positivo, como ocurre en la medición de los gases de escape. Las resistencias PTC
constan de una aleación especial cuyo valor de resistencia aumenta con la temperatura. Por eso también se denominan resistores. Compruebe lo que ocurre con la resistencia al variar las temperaturas haciendo clic en los diferentes niveles de temperatura. El aumento de resistencia se debe a que las oscilaciones térmicas de los átomos aumentan a medida que aumenta la temperatura. Las oscilaciones térmicas impiden el flujo de los electrones, lo que implica que la resistencia aumente. El valor creciente de resistencia es captado por la unidad de control y convertido al valor de temperatura correspondiente. ¿A qué diagrama pertenece cada curva de resistencia? Arrastre la curva correcta a cada diagrama manteniendo pulsado el ratón. A continuación, confirme con OK. Correcto. En las resistencias NTC, la resistencia desciende a medida que aumenta la temperatura. En los resistores con resistencias PTC ocurre lo contrario. La resistencia aumenta con la temperatura.